compartir a continuación. Voy a compartir pantalla. Nosotros no los vamos a ver entonces a ellos. No lo vamos a ver a ellos. Presentar. Sí, se ve bien, Blas. ¿Se ve? Justo se tapó, sí. Ahí donde dice profesor Sebastián Aguilera, dice ahí abajo, no sé si no se ve. Ah, no, bien, punto B. Que no es nadie hoy, así que aprovechen, elimínenlo. Ah, no, ahí está, ahí apareció. Ahí apareció. Natalia de Pedro. Bueno, nos tocó en este tema de exégesis del Corpus Paulino las primeras cartas del apóstol San Pablo, que son la primera y la segunda a los tesalonicenses. Para comenzar sobre las epístolas paulinas, podemos decir, ya recapitulando un poco lo que hemos investigado, lo que hemos hablado anteriormente, que las cartas se han escrito con algún motivo siempre, no son tratados de teología, constituyen un género literario que no son ni cartas privadas ni epístolas literarias, ¿sí? Están como en el medio, son exposiciones de temas concretos a lectores concretos, lo que ha escrito este apóstol San Pablo a las comunidades, ¿no? Por eso no hay una formulación sistemática de lo que se cree, sino que se va haciendo paulatinamente. Y contienen lo esencial de lo que él predicaba, de su mensaje. Lo que sí nosotros estamos por hacer a partir de hoy es seguir un orden cronológico, ¿no? A cada una de las cartas, porque es como se fueron escribiendo, y también es interesante verlo así porque vamos viendo una evolución de su pensamiento o de su exposición de la fe. En cambio, lo que tenemos en la Biblia, que es el canon del Nuevo Testamento, las epístolas de San Pablo están ordenadas de acuerdo a la extensión. O sea que vamos a comenzar con la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses, pero en el Nuevo Testamento, dentro de las cartas, están casi al último, casi una de las últimas, porque son cortitas. Una tiene... cartas menores. Son de las cartas menores. Bueno, primeramente, entonces, como para entrar en tema, y vamos a ver una cronología, ¿bien? Como para situarnos en lo que recién habíamos dicho, en los escritos de San Pablo. Bueno, tenemos que San Pablo escribió 13 epístolas o cartas, algunos consideran 14 porque consideran también un escrito a los hebreos que no está considerado dentro del canon bíblico. Y dentro de estas cartas, las primeras que escribió fue la primera y segunda a los tesalonicenses, que fueron escritas en Corinto más o menos en el año 49-50 después de Cristo. Y de ahí seguimos con primera y segunda de Corintios, escritas en Macedonia. La carta a los Corintios abordaba principalmente el tema había tenido como motivación el escribirse porque Pablo había prometido volver a la comunidad, pero no había podido hacerlo, entonces les envía una carta. Después tenemos el escrito a la comunidad de Galacia, a los Gálatas, que fue escrita en Efeso, más o menos entre el 55 y 56, abordando el problema de los judaizantes, y fueron evangelizados durante su segundo y tercer viaje. También escribió una carta a los romanos desde Corinto, más o menos del 55 al 56, siguió con los filipenses, donde les escribió desde la cárcel en Efeso, y ahí les escribió también a los colosenses en Roma. Ya cuando él se encontraba en Roma, pues ya prácticamente todo el tiempo estuvo preso, encarcelado. Les escribe más o menos en el año 61 al 63, básicamente contra las especulaciones de los judíos y sobre la adoración a ciertos fenómenos cósmicos. Bueno, también les escribe a los efesios desde Roma con la misma problemática de los colosenses,
Y bueno, después le escribe una carta a Filemón desde Efeso, más o menos en el año 52 al 54, o sea, un poquito antes de que fuera apresado en Roma. Bueno, Filemón era una persona que se había convertido por la predicación de Pablo, vivía en Colosas y la carta habla básicamente de la relación que debe haber entre un amo y su esclavo. Y bueno, después tenemos 3 cartas pastorales que van dirigidas básicamente a personas ya concretas más que a una comunidad, que son primera y segunda de Timoteo y Tito. Claro, son colaboradores de él que están a cargo de otras comunidades. Ajá, que bueno, estas fueron escritas hacia finales del siglo I, no se tienen los años exactos, y bueno, también fueron escritas en Roma y básicamente tratan la organización de las comunidades donde se encontraban estos colaboradores. Y bueno, por último, cuando nosotros vayamos revisando a lo largo de todas las exposiciones cada una de estas cartas, que ya se irán profundizando poco a poco, vamos a encontrar que todo el mensaje que San Pablo da a las diferentes comunidades sigue siendo muy actual, porque también hoy en día hay falsas doctrinas, también hoy en día hay adoración a los fenómenos cosmológicos, también hoy en día hay cuestionamientos o engaños o falsos cálculos sobre la segunda venida del Señor. Entonces, diferentes problemáticas que vamos a ir abordando también a lo largo de esta ponencia, pero basándonos ya sobre todo en la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Bueno, avancemos. Bueno, antes de avanzar, en cuanto a la primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la de Tito, bueno, ahí hay una duda de los críticos, de los que estudiosos del tema, sobre justamente el año de composición. Lo que sí pueden asegurar que segunda de Timoteo sí la escribió Pablo, y en cambio las otras dos parecería ser de algún discípulo de él. Por eso dice finales del siglo I, pero sabemos que él fue martirizado hacia el año 60, más o menos, ¿no? Aproximadamente, en los años 60 de nuestra era. Bueno, pasando a los tesalonicenses, lo que tenemos es quiénes eran los tesalonicenses. Son nombrados justamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, bien, porque ahí nos cuenta que fueron evangelizados hacia el año 49, 50 por San Pablo. Y luego San Pablo, siguiendo su viaje por las ciudades, digamos, de Macedonia, tiene que huir prácticamente de Tesalónica, y pasando después por Atenas y quedándose en Corinto un buen tiempo. Desde allí es que él les escribe, previamente enviando a Timoteo para ver cómo continuaba esa comunidad de Tesalónica, que había tenido poco tiempo de la estancia de los misioneros, porque estaban preocupados y continuaba la preocupación, digamos, por los que habían quedado allí. La segunda, los tesalonicenses, también San Pablo la envía desde Corinto unos meses más tarde, y la idea también es corregir las interpretaciones falsas que hubo de la primera carta. ¿Cuál era el contenido de la primera carta? Me salté esa parte. Primeramente, después de la visita de Timoteo, daba gracias porque la comunidad seguía viva, pujante, y envió una aclaración sobre la segunda venida de Jesús y la situación de los cristianos difuntos. Se ve que los cristianos de Tesalónica, o algunos, hicieron malas interpretaciones y fue necesaria una segunda carta para poder aclararlas, y lo que se puede ver es que ya la segunda carta es un poco más impersonal o menos cariñosa que la primera, porque reitera enseñanza y bueno, hace un llamado justamente de atención.
Estas cartas, digamos, la autenticidad de ambas está atestiguada desde antiguo, ¿no? Por la tradición de la Iglesia, de los padres que siempre han nombrado a estos escritos como de San Pablo, ¿no? Desde los primeros tiempos. Se engloban dentro de las epístolas menores, junto a la de Filipenses, a la de los Corintios, de los Gálatas, Filemón y Romanos. Para ir ubicándonos dónde se encontraba Tesalónica, que es la ciudad donde está la comunidad a la que dirige estas dos cartas, podemos decir que es parte del Imperio Romano, que vemos acá en el mapa de la izquierda, bien, que rodeaba todo el mar Mediterráneo, y que Tesalónica viene a ser la capital de esta provincia romana de Macedonia. Acá en el mapa de la derecha encontramos ubicado a Tesalónica y otras ciudades que son nombradas en Hechos 17, y vemos Corinto al sur. También vemos Atenas. Es importante notar la ubicación de Tesalónica, porque vemos que está, digamos, sería la vía terrestre por la que los romanos llegaban al Asia Menor, a lo que hoy es Turquía, y de allí a Siria y Tierra Santa. Bien, o sea que estaba dentro de las rutas más importantes del Imperio Romano. Bueno, Tesalónica, en el mar Egeo se llama esta parte, era un puerto muy importante. Aquí lo explicamos un poco más con el contexto histórico y político. Fue fundada hacia el año 315 por un rey macedonio y le puso ese nombre en honor a su esposa. Esa señora era media hermana del gran Alejandro Magno, que había sido un conquistador y rey macedonio, ¿no? Que había conquistado gran parte del mundo conocido en esa época. Hacia el año 148 ya es constituida capital de la provincia romana de Macedonia. Es interesante saber que cuando llega Pablo es una ciudad libre, significa que no pagaba tributo y tenía sus propios magistrados, sus propios gobernantes. Esta foto que ven aquí arriba a la derecha es parte de lo que se llamaba la Vía Ignacia, ¿sí? Esa ruta que les mostraba yo en el mapa anterior, cómo era el paso hacia el Asia Menor, no por mar sino por tierra, obligado, que tenían los romanos para seguir extendiendo su imperio. Y como en algunos momentos no se podía transitar por el mar, ellos trazaron rutas, caminos empedrados, puentes, todo lo necesario para poder tener la comunicación, ¿no? Entonces, Tesalónica se encontraba en esta Vía Ignacia que unía a Roma con Medio Oriente. Entonces, por un lado tenía ese camino terrestre, y por otro lado, como vemos que está a la orilla del mar Egeo, era un importante puerto, por lo tanto un centro comercial, y bueno, si era del imperio también había muchos soldados, un gran bastión militar. Además dicen que había aguas termales, por lo tanto era un centro de recreación ya desde la antigüedad y de salud. Para darnos una idea del contexto histórico del Imperio Romano en ese momento, podemos decir que ellos son los precursores y a quienes les debemos muchas de las cosas que conocemos hoy en la ingeniería, como es, por ejemplo, el drenaje. Ellos fueron los primeros que utilizaban el drenaje, lo que hoy serían las autopistas que nosotros utilizamos, o las carreteras para ir a Salta o todo eso, pues ellos también empezaron a planear todo eso. Las ágoras, los teatros, o sea, muchas de las cosas de los espacios que nosotros utilizamos el día de hoy, tanto para nuestra recreación y sobre todo para nuestra comunicación y en servicios domésticos y urbanos, vienen de Roma. Entonces, si hoy no son muy necesarios, y sobre todo aquí en el norte lo sabemos porque quedamos en la orilla y a veces nos faltan vías, y podemos ver la importancia que tienen toda esta infraestructura para una ciudad, pues eso ya nos permite también hacernos una idea de cuál era la importancia del imperio en ese momento, porque eran los primeros y los únicos que de alguna manera tenían esto.
Así que Tesalónica, digamos, era una importante ciudad griega bajo el Imperio Romano, pero como vemos que era un centro comercial, había gente de todos lados. Eso lo vemos en este contexto sociocultural, una gran diversidad, porque aparte de los nativos del lugar, como dijimos, había familias romanas, soldados romanos, los sirios que estaban ahí cruzando el mar, un estrecho que hay un poco más al norte de Tesalónica, evidentemente los egipcios y los judíos, ¿no? Entonces cada uno de estos pueblos que habitaban esta ciudad aportaron lo suyo. Por ejemplo, bueno, los griegos, su elegancia, su filosofía, porque ya llevaban casi 10 siglos de cultura, de pensamiento, y muchas de sus preguntas sobre la vida ya le habían contestado grandes filósofos como Platón, Aristóteles. Los romanos, por su lado, que vivían en esta zona, trajeron su riqueza, su poder político, esa fuerza de voluntad de querer conquistar el mundo, de hacer grande su país, ¿no? su pueblo. También, bueno, pueblos de origen germano, bárbaros germanos, que tenían sus propias religiones y su forma de vida. Y los judíos no podían faltar, ¿no? Que también trajeron su fe y, bueno, su sentido nacionalista, digamos, ¿no? Esta foto que ustedes ven a la derecha es una representación en 3D de lo que es parte de la Tesalónica romana. Ahí se ve como si fuera un estadio de carrera, ¿no? De lo que tenían los romanos en sus ciudades. Hace rato veíamos también otras ruinas. Esto nos lleva también a pensar el contexto religioso, ya que había muchos pueblos, cada uno con su creencia. Podemos decir que había una gran diversidad y una tendencia a privatizar a Dios, digamos, cada uno tenía su Dios, elegía su práctica, y eran muchas. Básicamente se habla de que había tres corrientes religiosas influyentes. Por un lado, la divinidad de los reyes, emperadores y elegidos, que es algo que tenían los griegos y también los romanos, bueno, por el poder de la fuerza militar que habían tenido, que habían llevado a sus pueblos a la gloria. Entonces, bueno, no poca gente pensaba que justamente esos líderes que habían tenido tenían algún origen divino. Luego sabemos que más tarde, ya en los primeros siglos de la época cristiana, o poco después de esto, digamos, algunos emperadores empiezan a decirse que son hijos de los dioses, y bueno, es un motivo por el cual también se va a perseguir a los cristianos, ¿no? Pero es porque ya había eso en el común de la gente, ¿no? Y después los emperadores, los reyes, fueron imponiéndolo. Aquí vemos arriba a la derecha una escultura de Alejandro Magno, que era el que había hecho grande a los griegos, ¿no? Era macedonio, del norte de Atenas, por así decirlo, pero había conquistado toda esa zona y todo Oriente Medio, y había llegado hasta la India, así que, y siendo joven, ahí entonces lo tenían a él como si hubiera sido un dios. Otra corriente ya propia de los dioses griegos eran los que creían en Hermes. Ellos, además de tener todos los dioses, llegaron a centrarse en este único dios, considerándolo como protector y amigo. Y bueno, en particular en Tesalónica tenían, dice, según la bibliografía que hemos consultado, muchos seguidores, ¿no? La segunda imagen que tenemos a la derecha es el dios Hermes, bueno, en la ilustración de él. Entonces, mostraba esa tendencia a privatizar o a personalizar a los dioses, ¿no? Ya no creían en tantos. Pero como sabíamos que era un lugar de pasada de muchos comerciantes y gente que también vivía ahí del comercio, había llegado el culto a Mitra desde Persia,
Dice ahí que tenía su origen en el zoroastrismo oriental. Básicamente concibían el mundo dividido en dos principios enfrentados, el bien y el mal. Y tenían todo su organización, toda su forma de ir creciendo en la fe. Decían que también había varios niveles y bueno, muchas cosas que nosotros no conocemos. Bueno, aquí tenemos una imagen justamente de este dios Mitra, que es un culto al sol, decían también. Ahí no se termina, ¿no? Sigue habiendo cosas. También estaban los ya nombrados cultos paganos, ¿sí? Dos principalmente, de todos los dioses egipcios. En la época de San Pablo, la que prevalecía era el culto a Isis, que es la primera imagen aquí a la derecha, la que la llamaban como diosa de la casa de la vida. Luego también tenían otra diosa oriental, que esta era una de las más practicadas, dice. Acá tenemos a la derecha una imagen de una escultura que hay en España, Cibeles se llama la diosa, y bueno, esa sí, esta religión o esta creencia, culto pagano, tenían, dice ahí, sacrificios sangrientos y orgías. Y por su parte también estaban los judíos, que tenían una sinagoga en la ciudad. Acá tenemos una ruina, esta es una ruina de la sinagoga de Cafarnaúm, pero básicamente se ve que eran numerosos los judíos porque tenían ese privilegio de tener su sinagoga. Obviamente tenían su influencia política y económica, y además de tener judaísmo, o judíos mejor dicho, ¿cómo lo podemos decir? Descendientes según la carne. También había prosélitos, ¿no? Gente que no era judía, pero que adhería a la fe de ellos, ¿no? Y no deberían haber sido pocos, sino bastantes. Entonces, en esta ciudad es la que recibe a San Pablo huyendo de Filipos, también por una persecución, y en la cual él va a fundar una comunidad a la que le dirigen las epístolas. Esta ciudad de Tesalónica, entonces, para orientarnos en lo que vimos en el cuatrimestre pasado, cuando estábamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, es evangelizada durante el segundo viaje de San Pablo. En el segundo viaje de San Pablo, él parte de Antioquía de Siria, de donde habían salido en el primer viaje, de donde habían con Bernabé. En esta segunda oportunidad va a viajar con Silas o Silvano, y en vez de hacer el camino por mar, va a hacer el camino por tierra, pasando por Tarso, por Derbe, luego por Iconio y Listra, y por Antioquía de Pisidia. En este lugar, no me acuerdo bien si era Iconio o Listra, es donde también se suma Timoteo. Es elegido Timoteo para acompañarlos en su misión. Entonces recorren estas comunidades que habían evangelizado en el primer viaje, y se dirigen justamente hacia Troas o Troade, donde también se suma Lucas, lo que habíamos visto en Hechos de los Apóstoles. Es importante ver que lo que está haciendo San Pablo, o dónde está poniendo su mirada, además de visitar las comunidades evangelizadas en el primer viaje, es llegar a Europa, porque estamos en Troas, esto es parte del Asia Menor, y cruzando el mar Egeo ya estamos prácticamente en Europa. Entonces, en este segundo viaje es cuando él evangeliza la primera ciudad de Europa, que va a ser Filipos, bien, y de allí por la persecución va a pasar a Tesalónica. También va a ser perseguido en Tesalónica y va a llegar a Atenas, donde, sabemos que no le prestaron mucha atención, fueron pocos los que creyeron en el mensaje que llevaba, en la predicación, y finalmente llega a Corinto, donde va a estar casi 2 años, 1 año y medio, un poco más, y desde allí
nos vamos a detener en este recorrido porque estando Pablo en Corinto, es que les escribe las epístolas a los tesalonicenses. Antes, estando en Atenas, había enviado a Timoteo a Tesalónica para ver qué había pasado con ellos, porque la persecución había sido muy fuerte. Así que de Corinto temían por la comunidad que había ocurrido. Bueno, esto es un poco el contexto ya histórico, sociocultural, religioso de esta ciudad de Tesalónica y en qué momento de la evangelización, de los viajes misioneros de Pablo, es que reciben las cartas que vamos a ver a continuación. Bueno, los principales personajes. Bueno, el apóstol Pablo, obviamente a quien estamos tratando, el apóstol de los gentiles, que fue quien escribió. Silas o Silvano, es un santo de nuestra iglesia hoy en día, que acompañaba a Pablo en este viaje, y también Timoteo, que a quien también le tomó mucho aprecio. Y Margarita. sí, Sí, Margarita. ¿ah? ¿Sí? ¿Me escuchan? No, siempre, sí. Ah. Simplemente decirles que muy... Sí, te escuchamos. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, padre. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Simplemente decirles que muy bien la primera parte del contexto histórico y religioso, muy claro, bueno, esta contextualización de Tesalónica. Así que bueno, era para eso, ahora pueden continuar con un poco más avanzando con la cara. Ay, perdón, bueno, padre. vale. Me ganaban los nervios. Y bueno, tenemos a la iglesia de Tesalónica, que bueno, era la comunidad propiamente a la que estaba dirigida la carta, las dos cartas que vamos a tratar. Bueno, Bueno, vamos con la primera, a los tesalonicenses. Vamos a ir viendo los títulos. Estos que vemos aquí son los que hemos sacado de la Biblia de Jerusalén. Digamos como que tiene 5 capítulos, es breve, pero la Biblia, cada traducción de la Biblia va haciendo separaciones, digamos, de acuerdo, para que uno tenga una orientación de qué se trata, ¿no? Elegimos sacarlo de la Biblia de Jerusalén, y bueno, a continuación vamos a ir viendo algunas palabras clave o frases que nos fueron quedando de cada una de estas partes. Vamos a ir. Sí. La primera parte siempre comienza Pablo nombrando justamente a los 2 discípulos con los que está, Silvano y Timoteo, y saluda deseando gracia y paz. Vamos a notarlo eso en todas las cartas y también al final cuando se despide. Ahora esto, gracia y paz, ¿qué significan? Porque uno dirá, bueno, es un saludo de la época. Nosotros, bueno, en la bibliografía le dejamos un video donde explica algunas claves para leer las lecturas de San Pablo, en la cual nosotros hemos encontrado esto, que justamente gracia y paz, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, explica que la gracia y la paz son los dones de Dios, ¿no?, que uno recibe. La gracia al principio, porque uno se reconcilia con Dios, y después también nos da todos los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, y todo eso nos va a llevar a vivir en paz. O sea que la paz es la corona de todos los dones, la cúspide, digamos, de todo lo que Dios nos quiere dar. Dice Santo Tomás de Aquino entonces que cuando San Pablo saluda gracia y paz, es como que nos está diciendo, esté Dios con ustedes de pie a cabeza, de principio a fin. Dios en todo. Dios en todo. Bueno, eso para empezar, ¿no? En la primera, una de las primeras cosas que hace San Pablo en los tesalonicenses es dar gracias y felicitarlos, porque como decíamos, había mandado a Timoteo para saber de ellos, y se encontró con que siguieron trabajando su fe, ¿sí? Esa fe la han puesto por obra en la caridad, y han sido tenaces en la esperanza, digamos, no se han
si bien dicen que fue 3 meses aproximadamente los que estuvo San Pablo con ellos, porque después fue echado, perseguido por los judíos, básicamente que organizaron motines, contrataron gente para que fueran expulsados. Ellos siguieron en la fe que habían sido instruidos, y de tal modo que San Pablo dice que han llegado a ser modelo para toda Macedonia y Acaya, ¿sí? Vimos anteriormente el mapa, y es una porción importante de lo que eran los territorios de Grecia y la primera parte, digamos, esta parte de Europa a la que está llegando el Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos abandonaron a los ídolos para servir a Dios. Y con el contexto religioso vemos que no eran pocos los ídolos, eran muchos y muy variados, y también cada práctica con sus tentaciones, que decimos nosotros, ¿no? Que para ellos eran naturales, pero para cuando uno conoce el Evangelio, conoce la buena noticia de Jesús, ya es otra la vida a la que se nos llama, ¿no? Entonces San Pablo da gracias a Dios por saber de ellos, porque han permanecido en la fe, la han puesto por obra en la caridad y han mantenido la esperanza. Esas 3 virtudes teologales que vemos aquí a un costadito, que Dios nos da, ¿no? Y que se ve que florecía en esa comunidad, esperando la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo resucitado, porque es algo también que le llamó la atención, o al parecer también justo cuando estaba en su predicación explicando este tema, él debió salir, ¿no? Debió huir de la ciudad. Él les recuerda a continuación cómo vivió en Tesalónica, ¿sí? Habían llegado perseguidos de Filipos, en la que habían estado antes, y que buscaban siempre San Pablo agradar a Dios, porque él examina los corazones, de modo tal que ellos, San Pablo, Silvano y Timoteo, quisieron mucho, llegaron a sernos entrañables, los convertidos de Tesalónica. Ellos trabajaron, dice, para no serle carga. Acá vemos esta imagen que tenemos aquí abajo a la derecha, es una tienda, ¿no? Una tienda de las que usan la gente del desierto. Y bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿En qué trabajaba San Pablo, ¿no? Y él tenía el oficio de su papá, que era tejedor de tienda. Y dice en la palabra, ¿no?, que ellos trabajaron día y noche para no hacerle carga a estas personas que habían acogido el mensaje, ¿no? Tan así había sido su celo apostólico, que exhortaron y animaron a cada uno. O sea, no era que hablaban a un grupo, hablaban el sábado o los días que se reunían, sino que veían uno por uno a la gente que creía en Dios y que se iba convirtiendo. Bueno, sobre este punto también hay que hacer una aclaración, que el trabajo de Pablo no se debía a que tuviera una falta de confianza en la providencia de Dios o algo así, sino que más bien era tal su amor por la evangelización y por la obra que estaba desarrollando, que él quería que prosperara. Y bueno, eso también debe ser una exhortación para nosotros, para ver cómo llevamos adelante nuestras obras de evangelización, porque cuando una obra de evangelización es capaz de sostenerse por sí misma, pues esa obra lo más seguro es que va a ser próspera. Es una forma de también de no hacer el trabajo cansado esperando que los demás la sostengan, sino también buscar los medios propios para poder llevarla adelante, pero no como un gesto de desconfianza, sino al contrario, confiando en lo que hemos recibido del cielo, que es digno de ser trabajado, puesto en práctica, y que rendirá frutos con la gracia de Dios. Bueno, sigamos avanzando en la epístola, la primera a los tesalonicenses. Él les habla justamente a los tesalonicenses de que han sufrido la persecución también, porque les escribe y le va a enviar a Timoteo, como vemos más abajo, porque sabe que lo siguen persiguiendo, sabe que la gente que se opuso a la predicación de Jesús muerto y resucitado, no le va a hacer la vida fácil a los cristianos de Tesalónica,
pero los anima a la paciencia porque han acogido la palabra y están compartiendo esta tribulación de la persecución con él, ¿no? Por eso él está inquieto, nos dicen ya en el capítulo 2, versículo 17, porque quiere saber de ellos. Declara que ha intentado varias veces, pero Satanás se lo ha impedido, ¿no? Las situaciones no lo han permitido. Sobre todo, ver que hay gente que se opone a la buena noticia, se opone a la fe en Jesús y todo lo bueno que ello trae para el ser humano, ¿no? Y en ese sentido son así, por decirlo de alguna manera, no obreros de la mies del Señor, sino parte del enemigo, son parte, digamos, de Satanás, y él dice eso, ¿no? Fuimos impedidos de visitarlo por Satanás, pero que ellos son, los tesalonicenses, la corona y gloria y gozo cuando Jesús venga en su segunda venida, ¿no? Porque ellos con tan poco tiempo han abrazado tan firmemente la fe y la han puesto por obra, que eso los pone contentos, digamos. Eso dicen que va a ser una alegría inmensa. De este modo es que les comenta en la carta por qué había mandado a Timoteo, justamente para afianzar y animar a los cristianos de Tesalónica por estas persecuciones, estas tribulaciones, y él se había quedado en Atenas preocupado, ¿no? Recordemos, eso sucede previamente a esta primera carta, ¿no? Él lo está contando ahí qué es lo que había sucedido. Luego que Timoteo regresa, con todas las noticias que recibió, justamente por las cuales San Pablo dio gracias anteriormente, constituyeron un gran consuelo y gozo, y siguen orando, intercediendo, porque hace falta completar la fe de los discípulos de Tesalónica, ¿no? Y bueno, y piden y los invita a que progresen y sobreabunden en ellos el amor, para que estén listos para la venida. Bueno, San Pablo junta, como habíamos visto previamente en el otro cuatrimestre, es ser judío, ese apasionamiento, ese expresar el cariño, el querer por sus discípulos, esa organización de los romanos y ese pensamiento profundo de los griegos, ¿no? Eso tiene él y es lo que vamos viendo en esta primera a los tesalonicenses. Finalmente, nos da unas recomendaciones para la vida de santidad, que todos hemos sido llamados a la santidad y no a la impureza, y recomienda que vivan tranquilos, ocupados en lo suyo, trabajando con sus manos, que sean dignos frente a los demás, que tengan dominio de su cuerpo. Una preocupación que es de los muertos y qué va a pasar en la segunda venida del Señor, les aclara de que todos seremos llevados junto a Dios. Primero resucitarán los muertos y luego los que sigamos vivos seremos arrebatados. Este día del Señor, la venida del Señor, va a venir como ladrón en la noche, por lo tanto necesitamos estar velando para estar listos, ¿no? Dice, velando, durmiendo, vivamos para Él. Antes del saludo final deja unas recomendaciones para la comunidad muy interesantes, ¿no? Que son, o sea, es palabra de Dios, es vigente para nosotros. Sobre todo dice orar constantemente dando gracia, ayudar a los débiles, a los pusilánimes, y no devolver el mal por mal. Finalmente se despide con el beso santo y bueno, nos dice que todo nuestro ser, de cada uno, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida. Nos sigue llamando a la santidad. Bueno, entrando ya a la segunda carta de los tesalonicenses, tenemos que según la Biblia de Jerusalén se divide en 6 partes, 6 títulos, tiene 3 capítulos, es un poco más corta que la primera carta. Comparando con otra Biblia ecuménica encontramos algunos títulos más, pero básicamente la
lo que trata cada uno, pues obviamente es lo mismo. Entonces, básicamente esta segunda carta, la problemática que plantea son los falsos maestros, movidos por supuestas revelaciones del espíritu, que de alguna manera provocan la escandalización en la gente y la indisciplina comunitaria que amenazaba la unidad, básicamente el tema del trabajo. A lo que en la carta podemos ver que se propone como solución. En el primer caso recurría a la enseñanza anterior, es decir, a lo que enseñaba la primera carta. La doctrina dada en un lenguaje apocalíptico que era común de la época, como podemos ver en la segunda carta de Tesalonicenses 3:12, que nos habla de la venida del Señor, la segunda venida del Señor o la parusía. Y para resolver la indisciplina comunitaria, pues fijar medios claros y suficientes sobre la doctrina de la fe que expone cuál debe ser la verdadera actitud del cristiano que acabamos de escuchar. Y bueno, para entender un poco más esta problemática, tenemos que parusía era una palabra griega que designaba la visita que el emperador o un legado suyo hacía una provincia o ciudad de su dominio. Al ser el emperador, pues cuando él visitaba algún lugar, lo hacía como decimos ahora, con toda la pompa, ¿no? O sea, majestuosamente, acompañado de todo su séquito, recibido por el pueblo, por las autoridades más importantes, como seguramente hemos visto hoy algún evento diplomático por la televisión, entre mandatarios de diferentes países o algo así. Bueno, si eso a nivel terrestre tiene tal magnitud, tal realce, pues con mayor razón debe serlo la segunda venida del Señor, de ahí que también causara tanto revuelo y preocupación para los tesalonicenses este tema. Y nuevamente volvemos a encontrar que la segunda carta comienza igual que la primera, con el saludo de Pablo, mencionando a Silvano y a Timoteo, deseando gracia y paz para la comunidad. Tenemos después de eso que lo primero que realiza es una acción de gracias. En el esquema de las cartas a los tesalonicenses también podemos encontrar para nosotros como un esquema de cómo dirigirnos a Dios, porque primero da gracias y así va bajando poco a poco. En toda la estructura nos va diciendo como qué hacer en cada momento. Entonces, en la acción de gracias y palabras de aliento nos habla de la retribución última o el fruto de llevar una vida con Dios, que podemos encontrarlo en el capítulo 1, en el versículos del 3 al 12. Y Pablo le exhorta a la comunidad a dar gracias por todo a Dios y a moverse siempre en la caridad a los hermanos. Se alegra mucho porque esta es una comunidad que ha sido muy probada en el sufrimiento y eso los ha llevado a constituirse como ejemplo de fortaleza, paciencia y perseverancia para los nuevos integrantes y para las demás comunidades. Entonces eso ha llevado también a que se acreciente su caridad y su tenacidad frente a las persecuciones. Y también se alegra porque les dice que Dios los ha juzgado dignos del reino, porque si Él ha permitido que sufran es porque en medio del sufrimiento es donde se gestan los frutos para el reino eterno. Entonces que cuando estemos en medio de un sufrimiento no debemos de entristecernos, sino por el contrario alegrarnos, porque es la muestra palpable de que Dios nos ha elegido, ha puesto su mirada en nosotros, diciéndonos que somos dignos de su confianza para llegar un día al reino. Entonces pues es una mirada muy esperanzadora la que le muestra a la comunidad y la que también nos llega hasta nuestros días. Después tenemos en el siguiente título la venida del Señor y sus señales precursoras, lo que hablábamos de la parusía, pero previamente a su parusía, San Pablo dice que habrá unos signos muy claros que deberán suceder antes de esta llegada. Él habla de que básicamente antes de la parusía se dará la apostasía, que en resumen es un camino de destrucción. Apostasía que puede ser movida por tentaciones, por engaños, por persecuciones y bueno, a título personal diría que en resumen por miedo. Y bueno, hacía una pequeña reflexión cuando estudiábamos este tema y entendía un poco más el por qué el Señor se gasta tanto repitiendo en su palabra que no tengamos miedo.
Y bueno, justamente porque habla de que esta apostasía será la que manifieste al hombre impío, que el hombre impío es aquel que se va a proclamar a sí mismo como Dios, es decir, que se le va a querer quitar el lugar a Dios, que no se va a permitir que Dios ocupe el lugar que debe ocupar, que Dios esté en el trono donde debe estar, dentro de su templo, en el lugar santo. Pero bueno, podríamos preguntarnos, bueno, pero eso dónde va a suceder o qué templo en el será. Vaticano, en nuestra Sí. catedral aquí en Orán. No sé. Bueno, los invitamos a leer la carta porque lo explica mejor que lo que nosotros podemos, pero a la manera en que está descrito le podría hacer pensar a uno que se está refiriendo a un lugar específico, a un espacio tectónico, físico que podemos tocar, un lugar de material, de cemento o de algo, y en realidad no, hace referencia al templo de Dios que somos cada uno de nosotros, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces ese es el influjo de Satanás, que Satanás con muchos milagros, signos, prodigios, maldades, va a empezar a seducir las almas, a engañarlas, a hacerles creer, que incluso a burlarse, que dónde está eso de la venida de Dios, que cuándo llegará, que en fin, para tratar de hacerlos caer en engaños. Que poco a poco vaya enfriando su fe y lo lleve a la apostasía. Es decir, antes de la segunda venida del Señor habrá una división de dos reinos. Por un lado estará el reino del yo, el reino de las tinieblas, el reino de la voluntad humana. Por otro lado estará el reino del Señor, de los hijos de la luz, el reino de la voluntad divina. Y bueno, no vamos muy lejos hoy, creo que en todo tiempo ha existido lo mismo con diferentes nombres. Hoy podríamos llamarle nueva era a todo esto que ocupa el reino de la voluntad humana, donde el centro es el yo, donde el centro soy yo, mi egoísmo y darme gusto a mí, y yo pienso que yo soy el rey, que me lo merezco todo, siempre estoy mirándome a mí al detalle y me veo al espejo y veo que soy lo máximo, pero en realidad no lo soy. Dios, pues Dios ya está fuera del pensamiento, Dios ya está en el piso, Dios ya se rompió, Dios no sirve, ya no tiene nada que ver, ya no se cree, ya es un mito superado. Y eso al final del día es exactamente el mismo engaño que la serpiente, que Satanás a través de la serpiente le puso a Adán y a Eva: seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal, y en teoría no morirán. La verdad es que sí se muere cuando no se vive con Dios, se muere en el espíritu y aquí en esta vida, porque cae uno en el sinsentido de las cosas, y también se muere eternamente porque no se tiene a Dios. O sea, el demonio sigue usando la misma estrategia de hace cuántos siglos y le sigue funcionando. Y vemos que lo único que puede detener, como redacta la carta en algún momento, que el único que se manifestará el hombre impío, que está hecho para la perdición y la condenación, sí. Pero que eso será solo hasta que lo esté deteniendo. Hasta que se quite el que lo retiene. Hasta que se quite el que lo retiene. Sí. Y ese que lo está reteniendo, pues es Jesucristo. Jesucristo en su Eucaristía, en su cuerpo eucarístico, que quiso quedarse con nosotros. Por eso el reino de la voluntad divina está regido por tener a Cristo en el centro. El centro no es el hombre se sabe totalmente dependiente de Dios, de su Señor, de Jesucristo. Y como se sabe totalmente dependiente de Él, obedece todo lo que su Señor le ha dicho. Es un reino donde existen mandamientos, donde existen sacramentos, donde el centro es la Eucaristía, como nos dice Juan 6, 51 al 57. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Es decir, para pertenecer al reino de la voluntad divina es forzoso ser almas eucarísticas. No podemos pretender pertenecer a este reino sin pretender aceptar toda la sagrada tradición y la revelación de las Escrituras, y eso implica creer en la verdadera presencia de Jesucristo en la Eucaristía, centrarnos en Él para poder reconocer los signos de los tiempos y llegar a la
la parucía, y eso solo pueden ser frutos del Espíritu Santo. Solo Él puede darnos todo. Una vez más, como decíamos al inicio, Pablo saluda con gracia. Si el Señor nos da su gracia nos basta. Pero si no tenemos su gracia que nos comunica Dios a través del Espíritu Santo, pues no podemos hacer nada realmente. Sí, si quitamos a Dios de nuestra vida, terminamos en el reino de la voluntad humana, ¿no? Siendo ególatras, en el narcisismo, en el relativismo, en el hombre centrado en sí mismo y todo lo que eso conlleva, ¿no? Eso lleva a la cultura de la muerte, al aborto, a los vicios, a la trata de personas. Al ateísmo. Cosas que le sirven al demonio muchas veces sin que la persona tenga pleno conocimiento o conciencia de ello. Bueno, después llegamos al siguiente título, que es la exhortación a la perseverancia, que encontramos del capítulo 2, versículos 13 y hasta el capítulo 3, versículo 5. Bueno, ahí nuevamente Pablo vuelve a dar gracias por la comunidad y vuelve a repetirles que han sido escogidos para la salvación, y el signo indeleble de que han sido escogidos es los sufrimientos que padecen, pero en medio de los sufrimientos siguen manteniéndose. Por eso les dice: manténganse firmes y conserven las tradiciones orales y escritas, es decir, la tradición con mayúsculas, a lo que también nos hace referencia a la Dei Verbum, que dice: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, la transmisión de la revelación en la Iglesia, sostenida por la relación entre la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, es lo que nos va a dar la pauta para saber que vamos en el camino correcto, y lo podemos confrontar con la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 12. Por si alguien gusta leerla, justamente habla de lo que vendrá antes de la segunda venida del Señor, de que habrá algunos que se burlen preguntando que qué pasó al final con la promesa de que Jesús iba a volver, como diciendo: ya pasó tanto tiempo y no se cumplió. Bueno, pero sin embargo Pablo consuela a la comunidad, les dice que oren por ellos, sus evangelizadores, por la propagación de la palabra, por que sean preservados de todo mal y que sigan cumpliendo y confiando en que Dios los protege, que está con ellos, que Él los guía, y que tengan ellos mismos la misma tenacidad de su Maestro, que es Cristo. Y por último, bueno, también les pide oraciones, y los motivos de sus oraciones son pues lo que acabamos de decir, que el mensaje se propague por todos lados y sea recibido con buena estimación, que los evangelizadores sean librados de hombres perversos, que la comunidad sea protegida de todo mal, y que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. También les hace algunas advertencias sobre el desorden, y esta es una de las diferencias con la primera carta, que bueno, aquí como que esta parte no es del todo cariñosa en la expresión, pero sí es muy cariñosa desde el hecho de que a Pablo le preocupa la comunidad y quiere corregirla, o sea, porque los ama, desea hacerles el bien. Entonces los exhorta básicamente a trabajar, a no comer el pan indignamente, sino a hacerse dignos mediante el trabajo y el esfuerzo cotidiano. Y bueno, vemos que al final del día Pablo pues no los está regañando, si lo decimos así, porque él lo quiera hacer, sino que de alguna forma les está recordando lo que ya se había dicho en Génesis 2:15: el hombre está capacitado para el trabajo porque así lo designó el Padre del cielo. Entonces les dice San Pablo literalmente: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque pues no es conveniente para la comunidad que tengan hermanos que se dediquen a meterse en todo, a opinar de todo, pero que no quieran trabajar. Y esto también es una exhortación para nosotros, tener siempre presente que cuando nosotros siempre estamos en comunidad, no solo cuando estamos en una parroquia, en una iglesia, en un templo, y desde ahí cada una de las cosas que nos toca hacer en nuestra vida pues son un servicio y son un gesto de caridad. El ama de casa que educa bien a sus hijos para que sean buenos ciudadanos, el profesor que se dedica a darles herramientas a sus alumnos, y así cada uno de nosotros. Entonces es un llamado a encontrar también la dignidad en el hacer y qué hacer de acuerdo a los dones que nos han sido otorgados. Y por último tenemos el ruego y la despedida de esta carta, que también
San Pablo se despide de los tesalonicenses deseándoles que el Señor les dé paz siempre y en todos los órdenes. Firma de su propia mano, les desea que la gracia esté con todos ellos y cierra su carta con el mismo saludo que la inició. Gracia y paz. ¿El resumen está? Bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado, la Biblia de Jerusalén, en la edición latinoamericana, Tras la huella de San Pablo, un libro que estamos compartiendo en el curso, video del padre Leandro Bonín, de Fray Nelson Medina, programas Palabra de Vida de María Visión, todo ello en YouTube. De Así Prensa también hemos consultado algunas páginas, catholic.net, también varias páginas sobre los tesalonicenses, y Biblia Todo, que no es católica, y que en particular, bueno, donde sacamos los mapas y algunos datos. Es de notar cuando uno busca material en la red, es abundante el contenido de otras iglesias, y nos costó bastante, salvo por estos sitios, encontrar información sobre cómo eran los tesalonicenses y datos así un poco más con más datos, digamos, ¿no? Datos con más bibliografía de estudios católicos, ¿no? Es algo que notamos. Ahí está el resumen. En resumen, la primera de los tesalonicenses nos habla justamente de la vitalidad de la fe, el esfuerzo del amor y la firme esperanza que tiene esta comunidad, y que, bueno, es un llamado para todos nosotros, ¿no? Que esta persecución también puede ser impulso para seguir evangelizando, que siempre va a haber envidias, que siempre va a haber alguien que no le guste, pero que eso no debe hacernos bajar los brazos, como San Pablo, que se trasladaba a otro lugar y continuaba, ¿no? No bajaba los brazos. Y esto de imitar lo que recibimos, ¿no? Nosotros recibimos la fe de unos catequistas, de unos sacerdotes, de unas religiosas, pero primeramente de nuestros padres. Siempre que esté iluminado por la palabra de Dios, imitar lo que aprendieron, háganlo y sigan progresando. Siempre fue ese el consejo de San Pablo. Y ya sea velando o durmiendo, ya sea que estemos vivos o ya hayamos partido, vivamos para Él, para estar listos para la segunda venida de Jesús. Y bueno, en la segunda carta, pues en resumen tenemos la segunda venida del Señor, no como algo que debe causarnos escándalo, sino esperanza, y vivir en todo tiempo vigilantes para no dejarnos confundir por falsos mensajes o tantas cosas que quieran robarnos del verdadero camino. El orden, la importancia del orden, que también el Génesis comienza el relato de la creación destacando cómo Dios hace todo en orden. Se reflejo también de nuestro Padre desde el orden y principalmente en el trabajo en esta carta, y dar gracias a Dios por todo, absolutamente por todo, incluyendo los sufrimientos, porque cuando se tienen por el Señor, incluso los sufrimientos son dulces, porque son justamente el lugar donde se gestan las virtudes y los frutos que les son más agradables a Dios y más buenos para nosotros para alcanzar la santidad. Bueno, hasta ahí llegamos. Esto es lo que hemos podido recabar de la bibliografía que les mostramos sobre las primeras cartas del apóstol San Pablo, primera y segunda a los tesalonicenses. Margarita.